Me toca con el curso de actualización de 6 a 10 mañana, porque finalizamos ese curso. Y me toca con ellos montar el examen, explicarles todo, porque tampoco saben cómo es todo. Bueno, en fin. Entonces mañana se me va a ir un buen rato con ellos. Acá hace menos de 5 minutos con ese grupo. Entonces, en ese sentido, mañana no hay clase, pues para que también aprovechen el tiempo para que vayan leyendo las dos lecturas. Son cortas, pero bueno, cortas no sé, porque para algunos leer aquí eso es como si fuera un castigo, pero pues dentro del contexto de una lectura son cortas. Lo que pasa es que tienen mucha información, entonces hay que leerlas pues con juicio, con detalle, ¿no? Eh, ¿Cuántas preguntas y todo eso les comento el lunes? El lunes hablamos de toda esa parte. Por ahora qué pena ir leyendo esto, pues ponerse como al día con las lecturas. Igual las han dejado desde la primera clase que les envié todo el material. Lo que estoy haciendo acá simplemente es recordándoles esa situación. Eh, Antes de terminar el carretazo, estábamos hablando con compraventa. Un aspecto que sí quiero mencionar, y con eso termino de forma muy rápida, el tema de compraventa tiene que ver con la venta con reserva de dominio. Y entramos a materia de seguros. El contrato de compraventa con reserva de dominio tiene una situación bien interesante, aunque ya lo hablamos, pero pues es como para dejarlo más claro porque no está de más dejar aspectos bien centrados frente a ello. Y lo que está pasando es que en este tipo de contratos mmm, se pacta una compraventa con todas sus características puntuales, pero hay un problema con el dominio. Se dice que hasta que no se pague el total del inmueble, el precio pactado dentro del contrato, no se hace la transferencia de dominio, no hay tradición per se. ¿Qué quiere decir eso? Que si de alguna u otra manera, si usted va a comprar un apartamento por 150 millones, coloca, no sé, 80 para empezar el negocio, se puede pactar la tenencia de la cosa, tenencia más no entrega de dominio. Le puedo decir, mire, le vendo a Liliana el apartamento, hagamos el contrato, hagamos todo, deme los 70, le doy la tenencia, usted me va pagando por cuotas, puede vivir ahí. Una vez usted termine de pagar, automáticamente hacemos la transferencia de dominio y se pasará a ser la dueña como tal. Entonces, hay una reserva de dominio en esa situación. Ese tipo de contratos, así de compraventa con reserva de dominio, son muy dados para agilizar el negocio, no dejarlo perder. Y pues como se entrega tenencia más no dominio, pues hace que esta figura sea muy llamativa y se presente mucho, ¿no? Se presente mucho en la práctica, sea, la he visto muy seguida por ahí. A mí no me gusta casi, pero el hecho de que no me guste no quiere decir que no sea útil y no sirva, ni más faltaba. Y pues bueno, ahí funciona como tal, se presenta, y importante es eso, ¿no? Hay entrega de tenencia más no de dominio. Ahora, la tenencia también puede ser ya tercerizada, o sea, puede Liliana decir, bueno, entonces yo voy pagando las cuotas, pero voy a arrendarlo de una vez. Si yo autorizo la situación, pues ella podría arrendarlo y con el ingreso del canon de arrendamiento, pues supondría uno que le va a poder soportar el pago del inmueble. Hay un aspecto muy importante cuando se da esa última cuestión que estoy mencionando, cuando hay entrega puntual de tenencia al arrendatario, que no es el promitente titular de dominio. Porque en esos casos, como el contrato se pacta así, se permite un aumento, digámoslo así, por encima del precio real. Pues porque obviamente yo diría, no, pues para eso yo lo arriendo y sigo ganándome el canon. Entonces, si el apartamento está valorado en 150, bien se podría vender en 220, 230. O sea, lo que es importante es que vaya lesión enorme, en forma puntual, pero sí puede darse un precio más elevado del común, a efectos de que alguien crea de pronto que la figura podría llamar a un enriquecimiento sin justa causa, que podría alguien sustentarlo por esa vía. Entonces, eso es muy importante que lo tengan ahí presente.
Bueno, ahí para terminar con el tema de compraventa. Ahora vamos a hacer un chip. Vamos a pasar a otro contrato, que es el de seguros. Después de seguros pasamos a mandato. Con mandato pasamos a agencia comercial y ahí vamos mirando a ver qué hacemos. Duan me preguntaba hoy que hasta cuándo iba el curso, no tengo ni idea porque la universidad no me han dicho nada. Me dijeron, vaya a dicte clase y yo, bueno, yo voy, para eso me pagan finalmente. Pues no tengo muy claro cómo va eso. Mucha gente me ha preguntado por el tema de la universidad, si vemos la presencialidad o no. Y lamentablemente ya tengo la respuesta ya lista. No se sabe, no se sabe. Yo doy un copy-paste, lo tengo ahí guardado siempre porque me han preguntado mucho y la realidad es, pero yo respondo desde mi perspectiva sin salirme desde la línea institucional, porque ni más faltaba que yo fuera a responder cosas que están por fuera de lo que diga la universidad, pero en el fondo es que la realidad no se sabe. Y les comento rápidamente porque pues me parece muy incómodo la situación también. Y pues igual ya se ha hecho casi oficial, se ha hecho porque ustedes muchos me han mandado audios que fulano le dijo, que fulana, que sultano. Lo que voy a decir lo hago con reserva de los compañeros que están en las demás sedes porque eh, no sé qué les habrán dicho allá de forma puntual, no sé Jennifer por lo menos qué le han dicho allá en su sede y a Teresa, no sé qué les han dicho en sus sedes, qué va a pasar, qué les han dicho a todas esas, cuéntenos. Uy, lo escucho suavecito, espera, sí, aquí cuento en mis... Profe, Gracias, ya. pues acá en Barranca, pues no nos han dicho nada, no nos han informado, es más, empezaron las administrativas a trabajar desde este mes de junio que pasó. No nos han dicho nada, al igual al momento de yo tratar de inscribir las materias de este semestre, Ajá. me dio la opción de matricular en multicampus. Multicampus. Sí, señores, ya me están diciendo que igual. ¿Y Teresa? Dan mi Teresa. Profe, no, todavía no nos han dicho nada. Y igual, lo mismo que la compañera, se puede matricular multicampus. Sí. ¿Quién más está en otra sede? No recuerdo ahorita, qué pena. Hay otras personas de otra sede. La reviso. Oiga, todas estas, venga, mira aquí una Y cosa. yo soy de la sede de Medellín, tampoco nos han Sí, dicho nada. Yo soy en Villavicencio, pero pues no nos dijeron nada, pero no podemos matricular todas las materias multicampus. Solamente nos dieron como unas opciones, como 5 materias. multicampus. Sí, señor, de resto todas son con docentes de acá. Ok, perfecto. Bueno, les comento lo que yo sé y que es oficial. En primer lugar, hay que poner en contexto la situación un poco, porque si no se coloca en contexto, Jorge, sí, qué pena, cuénteme. No, profe, pues que le quería tocar el tema era que yo hablé con la doctora Jenny y o sea, yo la llamé y ella me dijo, la verdad, estamos a esperas porque o sea, había una resolución que dio el ministerio Exacto, y esa era es la versión que oficial. estaba hasta agosto. Entonces, que están No, esperando a no, ver qué sucede a partir de agosto, si van a prolongarla o qué va a pasar. Ella me dijo, Andrés, nosotros estamos haciendo todo esto para que todos pues tengan la situación de poder estar, porque hay muchas, porque yo fui una de esas personas que le dije que yo me declaraba impedido, pues ya que yo vivo con mi ¿pedido? abuelita y ¿Cómo mi así? ¿Usted, abuelita usted es de juez? 80. No, ¿Se, profe, se volvió juez? Declara no, impedido. profe. No, no, o sea, que yo le decía que era, o sea, que yo no podía asistir a la universidad porque es que hay casos empezando, yo Claro, para claro. buscar arriendo ya tendría que salirme e irme, y usted sabe que sacar un apartamento para una persona sola sale muy costoso. Claro. Entonces tendría que mirar si esas personas que me arrendaban antiguamente, pues me siguen arrendando. Es diferente, ya se me va o sea, es mucho más problema. Entonces yo le dije que si no había la necesidad, que si se había la necesidad, yo suspendía el semestre. Entonces ella me dijo, no, mire Andrés, va a haber un tema de virtualidad también para algunas personas que no van a asistir porque ya razón tienen a su mamá que ya es mayor de edad, la van a proteger, que porque se enfermaron ellos, que porque de pronto hay algún contagio de algún familiar, entonces se tienen que aislar y van a ver las clases virtuales. Entonces yo le dije, si es así, con esa garantía,
yo sigo matriculando mis materias. Perfecto, sí, es muy cercano a lo que usted está diciendo, exactamente. Entonces, les comento porque me parece que ya se me está volviendo ese WhatsApp todo raro, con la misma pregunta y qué mamera, la verdad. Ya voy a dejar en visto. Todo el día me han preguntado y se vuelve cansón. Bueno, hay una resolución que expidió el ministerio el año pasado, no recuerdo la fecha exacta, pero fue más o menos a las semanas de que empezó la pandemia en Colombia. Esa resolución, palabras más, palabras menos, y para no darle tanta vuelta, dice que las universidades que están en presencialidad. ¿Y por qué en presencialidad? Porque cuando una universidad o una facultad, bueno, queramos decir, va a empezar funciones, tiene que, en su registro calificado, que es como su autorización para poder funcionar, como su tarjeta, por decirlo así, para poder emitir títulos y poder abrir su facultad, en fin, tiene que decir qué modalidad es la que maneja en su sistema educativo, si es virtual, si es a distancia, si es presencial, etc. La Universidad Cooperativa en todas sus sedes en Derecho, ustedes saben que antes de pandemia manejaba todo bajo la presencialidad, ¿no? Se iban a unas clases con acompañamiento directo, que es la palabra técnica, y hay un acompañamiento mediado, que son las horas que ustedes deben leer por cada hora de clase, bueno, en fin. Pues como llegó la pandemia no se puede asistir, entonces lo que se emitió por parte del ministerio fue unas resoluciones que permitían que las universidades que manejaban todo en manera presencial pudieran usar los medios tecnológicos para poder dictar sus clases y funcionar. Por eso fue que estuvimos dictando clases de esa manera hasta el semestre que terminó hace poco, ¿no? Y por eso estamos aquí nosotros en un curso vacacional de esta forma. ¿Qué pasa? No recuerdo la fecha exacta, así en detalle, de hasta cuándo va ese permiso para todas las facultades que funcionan así en el país, que si no estoy mal es 20 o 23 de julio, algo así más o menos, o 26, una cosa así. No recuerdo la fecha exacta. Entonces se supone que hasta esa fecha podemos manejar esto así. Una vez terminado eso, pues la resolución pierde efecto y tocaría volver otra vez a como el registro lo tiene la universidad, o sea, a presencialidad. ¿Qué pasa? Ustedes bien saben que se emitió un decreto por parte de la presidencia, por medio de la cual se llama otra vez a retomar con actividades presenciales. Ese decreto pues está por encima de la resolución que emite el ministerio. O sea, es un tema que no es competencia de la Universidad Cooperativa, eso es importante dejarlo claro. Y no es que hable como alguien institucional, sino lo hablo desde el punto de vista jurídico, o sea, como abogado más que todo. O sea, el decreto está por encima de lo que está dentro de un reglamento emitido por un ministerio. Entonces estamos así todos, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué sucede? Sé que muchas universidades están insistiendo al ministerio en la posibilidad de que se emita una resolución o que el presidente de la República emita un decreto por medio del cual, qué pena, amplía al menos por un semestre más el tema de poder emitir clases, así como lo hemos venido trabajando hasta el semestre pasado. La universidad, no, cualquier universidad X no es libre de decir entonces yo cambio o no cambio, no cambio. Pues los que manejan sistema virtual desde antes de pandemia o a distancia no tienen problemas, pero los demás están ahí. Entonces, ¿qué indica eso? Que pues cuando uno es serio en sus cosas tiene que adaptarse a lo que dicen las autoridades competentes. Entonces la universidad está tratando como de poder programar todo por una posible presencialidad en caso de que la directriz nacional del gobierno sea hay que seguir presencial, entonces pues ni modo, tocará dictar presencial. Y pues ahí sí, si ustedes ya que son estudiantes de Derecho y pues algo tienen que saber de esto, entenderán la situación desde el punto de vista jurídico legal. Claro, hay situaciones, hay cosas, hay, bueno, en fin, no quiero entrar en detalles porque será un poquito maluco. Entonces la universidad programa pues todo presencial, por si las moscas. ¿Qué dice el ministerio? ¿Qué va a decir? Pues uno no sabe. Por ahí se escuchan voces, hay comentarios, entrevistas de la ministra, y bueno, en fin. Pero hay mucha presión hacia el ministerio y muchas universidades ahí tratando de insistir en que no están en condiciones, que bueno, puede que ellos emitan una resolución diciendo que la modalidad va a ser híbrida,
que pueden abrir la mitad de los cursos. No sabemos qué pasa, no sabemos qué pasa. Hay unos cursos de la universidad como institucionales que ustedes saben que se manejaban de forma virtual. Y algunos cursos por el pensum, por su naturaleza, se pueden manejar así. Entonces pueden ser multicampus. Y algunas universidades se reservan dictar algunas materias así, lo hacían desde antes de pandemia, un 10, 15, 20% de esas materias. Bueno, en fin, hay que mirar detalles en caso puntual, dependiendo también de las necesidades que tiene cada una de las sedes, porque todas las sedes pues tienen un registro. Entonces ese es el escenario. Entonces, si usted me pregunta a mí qué va a pasar, pues mi respuesta es no tengo ni idea, porque yo no soy adivino, no soy mago, o sea, yo no puedo predecir el futuro. Además que es un tema pues que depende del ejecutivo y pues un profesor aquí dando y diciendo qué va a pasar, qué no va a pasar, será una irresponsabilidad. Los que me preguntan qué creen que va a pasar, no tengo ni idea. O sea, la incertidumbre no es solo desde aquí de la universidad, sino de todas. Ese es el escenario. Entonces, si usted me pregunta jurídicamente qué pasa, pues hay presencialidad en esos momentos, hoy a las 8:41, porque pues la directriz nacional es esa, pero así como se dice en el fútbol, hasta que el árbitro no pite, hasta que no se sepa qué va a pasar, hasta que no se pronuncien, llegó Martín, otro estudiante, a preguntar, me tienen, mejor dicho, o sea, me da hasta vergüenza porque creerán que uno les quiere evadir la respuesta, o que uno no quiere responder, o que no lo dejan. Pero es que la realidad es que el escenario es ese, o sea, ustedes los que me conocen saben que yo con mentiras no me pongo, pero el escenario es ese, o sea, ante eso uno qué puede decir, o sea, ese es el escenario real de la situación. O sea, no hay, ninguna universidad puede decir ya sí o no, pero jurídicamente hay que hacerle, porque eso es lo que parece, pero quien quitan otra semana, en 15 días, no sé, o mañana, por ahí se pronuncie el ejecutivo y diga tal cosa, entonces ahí sí se adaptan ante eso. Lo que pasa es que sería irresponsable quedarse uno con las manos cruzadas, creería yo que las directivas piensan eso, y esperar a última hora y que tal que no digan nada y no se montó nada. Por eso es que está montando todo así. Esa es la explicación de la situación. No sé si tengan alguna pregunta de esto antes de empezar clase. ¿Queda claro más o menos cómo es la cosa? Profe, en algo yo estaba observando, por lo menos en unos grupos del magisterio, ciertos médicos le pedían al gobierno de que no volvieran a la presencialidad, ya que no se contaban con insumos, pues médicos, no sé cómo decirlo, para controlar si hay algún contagio masivo. Entonces, pues como que ese tema también a relucir ahí, porque pues ante todo, pues yo no sé qué pensar, porque si el tema de la vacunación, por lo menos conozco de un caso cercano de un profesor, de un docente, que se había hecho vacunar y falleció de coronavirus. Entonces también uno mirar como que ese tema de la responsabilidad hacia uno mismo es bastante fáctico, ¿no? O bastante de una forma de vista de tocar personal. Eso no escucha de todo, ¿no? O sea, ahí no se atreve, bueno, o sea, yo por lo menos de temas así ya epidemiológicos no opino porque soy abogado, entonces yo soy muy responsable. Yo opino de otras áreas que no sé, y los que me conocen saben que así. Yo hablo por lo menos de cosas que no sé, no hablo, porque, pero sí, se escucha, ¿no? Gente que se vacunó y falleció, gente que fue asintomática, gente con 80 años que le dio y no le pasó nada. Estoy de todo, ya, yo no sé. Pero sí, todos estamos así, todos. Estamos como, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a mí qué decir el gobierno? No sabemos. Entonces, pues, el escenario se toca esperar. Les digo, no sé, toca esperar. Esa es la respuesta, pues, técnica. Lo que pasa es que pues, explicarle a cada uno lo que pasó, qué pereza uno y, no, pues, pero pues, por ahí vi que han mandado unos audios y unos mensajes que han mandado algunas personas de directivas. Bueno, la verdad, pues no sé, yo a la universidad me toca ir en las mañanas, voy en las mañanas un rato, estoy ahí, trabajo desde ahí en algunas cosas, para la casa, de clase, la expectativa como todo el mundo a ver qué pasa. Esperar.
No sé si tienen alguna pregunta más de eso. Claro, todo el mundo queda a la expectativa, como, pero pues esperaba que pronuncie Duque y compañía. A ver qué dicen. Mientras tanto, espera. Hay de otra. La Universidad del Tolima acá también dictó clase allá. Está dividido el ideal, lo que es a distancia, estamos viendo clase y lo que es presencialidad todavía no. Es complejo el tema. Algunas universidades van a apostarle sí o sí. Bueno, eso es bien complejo no dar una opinión ahí. Espero a ver qué pasa. Bueno, pues, entonces, entremos a materia de contrato de seguros. El contrato de seguros, que tiene también este contrato bien largo. ¿Qué sucede con seguros en nuestro sistema jurídico? El contrato de seguros en Colombia está regido por el Código de Comercio, o sea que hay que hacer un salto del Código Civil, aunque compraventa, como vimos, también tiene algunas normas que lo regulan desde el punto de vista civil, perdón, mercantil, dado que hay compraventa desde el punto de vista mercantil y hay compraventa desde el punto de vista civil, cada una con sus particularidades, pero en materia de seguros, el ámbito es eminentemente mercantil, porque la situación fáctica, la función económica del contrato, pues conlleva a dicha situación. En ese sentido, hay que decir que el contrato de seguros, que fue regulado en su momento por el Código de Comercio, tiene el mismo problema con compraventa. Y todos los contratos que están tipificados tienen ese problema. La legislación se quedó, pues, ya casi que lo que está tipificado, escrito ahí, no está muy adaptado a la situación actual. O sea, evidentemente lo que está en el Código de Comercio, que tiene sus años también, a la luz de hoy, pues, suena un poco confuso. Y también para entender seguros hay que entender el código de dónde viene, en qué momento fue hecho y en qué momento el país se encontraba en materia de seguros. Esto puntualmente, o sea, ¿cuál era el país de esa época? ¿No? Para entender el contrato de seguros. Porque en ese sentido, cuando usted estaba revisando el Código de Comercio, que también tiene una filosofía de una estructura muy propia, miren que el Código de Comercio viene de 1971. ¿No? El Código de Comercio viene por 1971 y no es una ley como tal. Es un decreto. El decreto 410 de 1971. Ese decreto, que fue expedido por el presidente de la República a raíz de facultades extraordinarias, pues fue pensado para impulsar un poco, digamos, lo que era el país en ese momento. O sea, tiene también su situación particular. Si uno entendiera un poquito, y esas son las cosas que uno como a veces esto se queda ahí como... a veces nos falta espacio para poder entender algunas instituciones jurídicas desde el punto de vista... ¿cómo explicarlo? O sea, desde el punto de vista histórico, para entender el por qué se dieron las cosas, porque el por qué se dieron las cosas es súper importante para entender la figura dentro del presente, pero sobre todo para poder entender cómo resolver los problemas de interpretación que trae pues, el código de manera puntual. Si uno rápidamente fuera a mirar un poquito el tema histórico, entendería, pues según lo que está puntualmente dentro del código, uno entendería el por qué el código es así. Y miren que este código expedido por Guillermo León Valencia como presidente en ese momento, él tenía unas políticas, estaba muy dado a las políticas que había emitido en su momento John F. Kennedy en los Estados Unidos. Entonces,
era como tratar de ser un poco los Estados Unidos, pues en un país que no tiene mucho que ofrecer en esas condiciones económicas. ¿Eso por qué es clave? Porque resulta que el Código de Comercio, hablando en materia de seguros, nunca definió qué era el contrato de seguros. Y no lo definió porque en los Estados Unidos, que es un sistema constitucionario, ellos no son de definir instituciones políticas. La costumbre, ¿no?, y el precedente judicial, el status deris, es el que se encarga de ir definiendo los conceptos jurídicos. Y lo que hacen simplemente las leyes en los Estados Unidos es definir las características propias del contrato. Entonces aquí, por darnos de muy gringos, lo que hicimos definir el contrato de seguros fue tal como está regulado ahí en el 1036 del Código de Comercio. O sea, ahora el 1036 del Código de Comercio y le dicen definición del contrato de seguros. El contrato de seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Pero eso no define el contrato de seguros, son las características. O sea, es una definición muy norteamericana en un contexto que no lo es. Pero definiendo esas características propias del contrato de seguros, eso nos lleva a entender un poco también el por qué el contrato es así. Porque ya nos están dando unas características súper interesantes. Pero el gran problema con seguros en su momento fue la primera característica que nos trajo precisamente el 1036, ese artículo que se volvió tan polémico en su momento. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, seguros define como la primera característica de que este contrato es consensual. ¿Qué es consensual? Y eso va a tener unas implicaciones de fondo, porque recuerden que los contratos consensuales son aquellos contratos en los que con cosa y precio nace el contrato. Venga usted ir a una aseguradora a decirle ahí al broker o al que le vende el seguro, hágame un favor, usted vende contratos de seguros de vida, sí, necesito uno para mí, sí, claro, ¿y cuánto está? Le hago la cotización, tanto, entonces hay contrato de seguros porque se definió cosa y precio. Creo que a la luz de hoy nadie creería que fijando cosa y precio en un contrato de seguros ya hay contrato de seguros, ¿no? Todos asumen en una película que hay contrato de seguros cuando se firma el contrato, ¿no? Y con unas cláusulas y que las aseguradoras jamás dejarían al azar una situación de esas. Pero el Código de Comercio le da esa característica de que el contrato es consensual. Y el Código insistió en que el contrato era consensual. Y ese no fue un error a la luz de hoy, ¿no? Porque en su momento era muy lógico. Y hay que entender, pues les digo, en qué país estábamos por allá en el año 60 y pico. Y es que resulta que me adelanto un poquito a un tema para poder explicar esa situación que es clave. Cuando hablamos de contrato de seguros, el Código de Comercio nos dice que en Colombia hay dos tipos de seguros: los seguros terrestres y los seguros marítimos. Y nos dice, los seguros terrestres están subclasificados en seguros de daños y seguros de personas. De los marítimos son aquellos seguros que se dan o se firman en virtud de un negocio que se va a ejecutar en el agua. Entonces, eso explica mucho, porque tanto León Valencia y como después siguió, creo que fue López, con temor a equivocar, no, Lleras, que fue el siguiente presidente, ellos se planteó un país pensado en la parte fluvial. O sea, se pensó que Colombia iba a crecer si se aprovechaban la carga por los ríos. Entonces, en ese momento histórico, como Colombia nunca ha tenido trenes, que ha sido uno de los grandes errores, y tal vez el gran error económico de este país es no tener tren. El no tener tren en estos momentos en Colombia para el transporte es un problema, mejor dicho, que nadie lo podría entender cómo pues como Colombia no transporta todo por tren, porque abataría los costos de una manera muy grande. Para poder sopesar ese problema, entonces se dijo, tratemos de tirar todo por el río, que también sale mucho más económico. Entonces, ¿qué pasaba? En ese momento histórico, un porcentaje significativo del transporte del país se daba por los ríos. Entonces, si usted iba a mandar una carta, porque recuerden que en esa época no había WhatsApp, no había nada, cuando se quería comunicar,
y escribirle a otro. La gran mayoría de las personas escribían su carta, ¿no? Lo hacían era en el río, iban hasta el río en el que estaban, el más cercano a su municipio, si tenía, iban a la marina del río y mandaban la carta, y así mandaban la carga iba por el río. Entonces usted mandaba, pues no había servido entrega, no había envía, no había nada de esto. Usted iba al río, mandaba, no sé, un libro, usted quería mandar a su primo, a su hermano, a su amigo en otra ciudad, y todo lo mandaba por el río, todo por el río. Entonces, ¿qué pasaba? El tema de los ríos en Colombia fue un poquito caótico, se perdían muchas cosas, las lluvias, los fuertes aguaceros, las subiendas, y esos piratas por ahí que llaman, que siempre han existido intentando robar lo que va en los barcos. Pues lo que se pensó era traer el contrato de seguros a Colombia, pero que se pudiera pactar el seguro ahí en el río, ¿no? Porque el valor del seguro dependía del valor de la carga. Y pues recuerden que no había computadores, el tema de las máquinas de escribir era un tema de élites, bueno, en fin. Entonces se pactaba el contrato, o el código apuntó a que el contrato de seguro se diera de manera verbal. Usted llegaba a Río, voy a mandar tal cosa, ¿cuánto cuesta el seguro? Tanto, esto, y con el simplemente de acuerdos se podía llevar a cabo el contrato de seguros. O sea, inicialmente el contrato de seguros en Colombia fue pensado de manera verbal, precisamente pensando en el contrato de seguro marítimo. Y pues es bien complejo en un río tener máquina de escribir y bueno, no era nada fácil. Y pues la escritura de la época era muy distinta a la de ahora, la caligrafía, bueno, son tantos aspectos históricos que explican eso, el por qué el Código de Comercio pactó el contrato como consensual, no lo pactó como solemne. Y ese artículo del Código de Comercio que regula esto, el 1036, está vigente. En estos momentos en Colombia, aún el contrato de seguros se entiende como consensual, no como solemne. Lo que pasa es que, como todo, han tenido que llegar a las altas cortes a colocar, sin embargo, el pero, el entendido, y crear precedentes, crear doctrina probable, crear sentencias que expliquen que cuando usted va con una aseguradora no basta con un acuerdo simplemente entre cosa y precio, sino que se extiende un poco más el contrato de seguros a que las partes fijen los 4 elementos que componen el contrato de seguros, que cuando las partes fijen los 4 elementos del contrato de seguros, entonces hablamos de que ya existe contrato, y los elementos, pues, por sus características, por su naturaleza, deben quedar por escrito. Entonces, sí, el contrato es consensual, pero prácticamente que por desarrollo jurisprudencial, pues ha quedado como solemne, o para que exista puntualmente se requiere de cierta solemnidad. Esos 4 elementos, que es lo clave para usted entender de entrada el contrato de seguros, hay que analizarlos muy bien. Hoy simplemente los quiero mencionar, explicar de forma muy global, pues para que ustedes con lectura puedan el lunes estudiarlos bien para el examen que se va a hacer el sábado, el martes. ¿Por qué? Porque resulta que en materia de seguros los 4 elementos son trascendentales para entender toda la dinámica del contrato. Entonces, se va a tener que volver muy familiar a efectos de estas 4 clases que vamos a tener, lo que será la otra semana frente a seguros. El tema de interés asegurable, riesgo asegurable, la prima y la obligación condicional del asegurador. Si tenemos claros los 4 conceptos, va a ser muy fácil poder navegar en el contrato de seguros. Si esos 4 conceptos no están claros, buena parte de lo que se hable de seguros se va a volver un karma desde el punto de vista puntual. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, pues, vuelvo y les repito, no tenemos una definición como tal del contrato de seguros a la luz de lo que está regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos son las características que han sido ampliadas por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y que ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva. Ahí pueden ver ustedes cuáles son las características que tiene el contrato de seguros, tanto las que están señaladas en la norma como las que han sido agregadas por la Corte Suprema de Justicia, porque evidentemente es claro que lo que está
dentro del Código de Comercio como características del contrato de seguro se quedó corta. Y se queda corta porque evidentemente hay unas que se han ido desarrollando con el paso del tiempo, por lo menos. Para hoy es casi ilógico que el Código de Comercio no defina en sí, ni el Código Civil, ni defina qué es el riesgo. Y ha tenido que la Corte venir a decir, no, mire, sí, el concepto de riesgo que está en nuestros códigos es muy superfluo, casi que también da características. Pero la Corte ha dicho muy clara que el riesgo es una eventualidad que hace nacer una necesidad. Una eventualidad que hace nacer una necesidad. Entonces ya con la definición que da la Corte, el tema empieza a cambiar, porque usted ya ve unos elementos un poquito mucho más amplios. Sin embargo, uno puede sí ir definiendo el contrato de seguros en la medida en que uno lo va estudiando. Y definir el contrato de seguros, o para usted poder definir el contrato de seguros, tiene que tener claro pues, las características fundamentales del mismo, o sea, al menos los 4 elementos del contrato. Sin embargo, muchas veces termina siendo útil dar una definición puntual de alguna cosa para entrar a un estudio de la misma figura, porque usted con un concepto puede sacar características y en la medida en que usted va desarrollando el contrato, pues usted también va revisando ciertas características. Para el martes, miércoles, voy a traer aquí una reclamación para que ustedes vean cómo se hace una reclamación y veremos algunas cosas que me parecen importantes, prácticas, para que no sea solo teórica la situación. Para también ir a mirar ahí las características y revisar el concepto que exista de seguros, cómo aplica dentro de una reclamación y cómo se da dentro de una póliza. En sí, el contrato de seguros es una institución jurídico-económica, porque tiene efectos patrimoniales entre las partes que están dentro del contrato, institución que tiene por objetivo reparar las posibles consecuencias de un acontecimiento imprevisto, Y ese concepto imprevisto se nos van a volver de trascendental importancia, porque alguien diría, ¿y la imprevisión cómo se da en materia de seguros? Porque si yo saco una póliza de seguro, una póliza de vida, pues yo me voy a morir, yo sé que me voy a morir. Todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos, pero nos vamos a morir. Entonces, ¿qué imprevisto puede haber cuando yo me voy a morir? Distinto podría ser por lo menos cuando usted asegura su carro. Seguro todo riesgo, un seguro contra accidentes. Pues ahí sí existe el imprevisto, diría uno. Hay un acontecimiento eventual. Yo no me voy a accidentar, no hay certeza de eso. Puede que me accidente, como puede que no me accidente. Y hacemos un estudio de cuántos accidentes se dan en Colombia, cuántas personas se han accidentado en Colombia y cuántas personas han tenido nacionalidad colombiana. El porcentaje de personas que se han accidentado en Colombia es mínimo, por lo menos. Si aquí llegara una persona a vendernos a nosotros, vamos a suponer que todos tenemos carro, y llegara una persona a decirnos a los 17, les vendo el carro, les vendo un carro y les vendo una póliza de seguros contra accidentes. Es posible que a los 17 ninguno se accidente. Que eso se accidenta a Dubán, en la moto, de resto ninguno se accidenta. Me atrevo a asegurar que, bueno, Juliana que se cae de la moto el día del examen. Pero aquí me puedo asegurar que al menos la mitad del curso nunca se ha accidentado en un carro. Entonces, si hay una eventualidad, un imprevisto. Pero si alguien nos va a vender un seguro de vida, alguien diría, pero es que los que estamos aquí conectados ahorita a los 17 nos vamos a morir. Entonces, ¿qué imprevisto hay? Entonces, hay que entender el concepto imprevisto. Claro, los 17 que estamos aquí nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, sí hay una forma aleatoria dentro del contrato. Y más que se supone que los que estamos aquí, creo yo que ninguno pasa los 50, 60 años.
Es más, creo que si alguno aquí pasa los 40 está contado, porque creo que no, creo que de ayer. Entonces, o por ahí uno o dos, ¿no? Máximo. Pero entonces aquí sí podemos hablar de que pues, si ninguno pasa los 45, 50, es muy posible que ninguno fallezca en el próximo año. Hay una posibilidad alta de que eso suceda. Entonces, mire que sí existe el concepto imprevisto. Ese concepto imprevisto de acontecimiento eventual termina siendo trascendental en materia de seguros. Algunos han dicho que el contrato de seguros es un contrato por el cual existen amenazas económicas o existen peligros análogos que de una u otra, voy a apagar el micrófono, que de una u otra manera pueden atender posibles necesidades fortuitas. Esa definición de posibles necesidades fortuitas me parece bien compleja, porque resulta que lo que nos están diciendo es que el contrato de seguros, de una u otra manera, va a permitir tasar los perjuicios que se generen ante una situación eventual, que se va a denominar siniestro. O sea, aquí no tenemos que cambiar el lenguaje. Aquí no podemos hablar de daño, como hablamos en el mundo de las obligaciones. Aquí hablamos es de siniestro. Siniestro es cuando se da el hecho que dentro de la póliza estaba puntualmente pactado como aquella situación que va a generar el desarrollo total del contrato. Entonces, si usted contrata un seguro, todo riesgo es accidente, hablamos de siniestro. Si es un seguro de vida, la persona se accidenta y fallece, hablamos de siniestro. Aquí no hablamos de daño, hablamos de siniestro. O sea, el concepto puntualmente cambia. Porque resulta que cuando hablamos de contrato, hablamos puntualmente de la necesidad. Porque en materia de seguros, hablamos de posibles necesidades tasables y fortuitas de dinero. Así lo ha dicho la Corte. Entonces, esa necesidad no es precisamente la existencia de un perjuicio. Y parece un poquito como complejo. Así que no es un perjuicio. Es que resulta que cuando hay perjuicio, hay una persona que está llamada a responder por el perjuicio. En materia de seguros no podemos hablar de perjuicio, porque el concepto de perjuicio, si ustedes entendieron bien el concepto de perjuicio en obligaciones, el perjuicio origina que el que comete el daño responda. Entonces, en materia de seguros no podemos hablar de perjuicio, porque la aseguradora no tiene por qué responder porque ya no ocasionó el perjuicio. La aseguradora lo que va a hacer en este caso es desembolsar un dinero, pero no rezarse el perjuicio porque no es responsable, simplemente que ella se obligó a responder por los efectos económicos y patrimoniales que a usted se le genere. O sea, es un lenguaje totalmente distinto. O sea, el lenguaje que se maneja aquí es muy distinto, es una jerga muy propia. Por eso, entre todos los contratos que existen, el contrato de seguros es el más técnico, en el sentido de que maneja un lenguaje muy distinto al que manejan los demás tipos de contratos. Porque por lo menos aquí vamos a hablar, les decía ahorita, del riesgo asegurable. Y cuando hablamos por lo menos del riesgo asegurable, hablamos de incertidumbre, de que no sabemos si la situación se va a dar o no. Pero esa ya está pactada inicialmente. O sea, si sucede esto, usted va a recibir una prima. Si sucede esto, nosotros como aseguradora vamos a blindar su patrimonio. Si sucede este evento, si sucede este suceso,
usted va a recibir un dinero que de cierta manera va a resarcir su patrimonio. O sea, lo que busca el contrato de seguros es que su patrimonio no se caiga, ¿no? Que su patrimonio no se indiscrimine, que no se caiga su patrimonio. Eso es lo que busca la aseguradora puntualmente. O esa es la filosofía que se maneja dentro del seguro. Y eso es importante porque si usted entiende eso, si usted logra entender esa situación, en la práctica profesional no se va a estrellar tan duro, ¿no? Porque es que muchos creen que si le pasa algo, entonces ya hay que pagarle a la aseguradora. Pero se les olvida que aquí hablamos de un siniestro y que ese siniestro ya está pactado previamente. Prácticamente que el contrato especifica qué tiene que pasar para que le paguen a usted. Y lo que usted crea es que me parece, no. Tiene que demostrar puntualmente que su patrimonio como tal está siendo afectado y que usted requiere que la aseguradora mantenga su patrimonio en virtud de una obligación que previamente se pactó, en la que existe cierta aleatoriedad. O sea, hay una situación aleatoria que va a permitir precisamente entonces el resarcimiento de la situación. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, señor. Para el manejo, por lo menos este tema de siniestros, ¿los siniestros se pueden calificar por porcentajes o es la, no sé cómo decirlo, si la pérdida total del 100% o cómo se maneja? No entiendo la pregunta, qué pena. Es que, pues, es que como usted dice que no, o sea, no se refiere a daño, ¿cierto? Entonces uno califica ya es como siniestro, entonces el siniestro... No. O sea, cuando estoy diciendo que no se puede hablar de daño, me refiero frente al hecho que se está llevando a cabo dentro de lo que se está pactando dentro del riesgo del interés asegurable. O sea, aquí no podemos hablar de daño, que se le cometió un daño y que usted va a cobrar el seguro porque existe daño. Porque cuando hablamos de daño es porque hay una persona que lo causó y esa persona tiene que responder. ¿Ya? Cuando hablamos de daño es porque una persona determinada lo cometió y esa persona determinada debe responder. Pregunta, cuando usted va y saca el seguro de todo riesgo para su carro y sale usted por la calle y lo accidenta otra persona, y hablándolo en palabras más castizas, ¿la aseguradora cometió el daño? La aseguradora, profe, ¿sí me entiende el punto al que voy? Sí, señor. Entonces, digamos que en el lenguaje jurídico, en ese lenguaje jurídico no hablamos de daño. Hablamos es de siniestro. Ah, tuve un siniestro. O sea, una situación que pacté con usted, asegurador. Nosotros dos pactamos que si esto ocurría, usted me pagaba. ¿Por qué vengo acá? Porque usted se obligó. ¿Se obligó a qué? A responder por este siniestro. Eso es como si fuera un lenguaje, como una especie de inglés de seguros, o una vaina así muy propia del contrato de seguros. No, exactamente, no, profe, ya lo entendí, me quedó claro. Y eso es muy importante, sí, eso es muy importante, ¿sabe? Es más, lo que pasa es que, bueno, Liliana más o menos algo le comenté una vez. Hace poco tuvimos un caso aquí por una póliza X de una empresa que yo asesoro. Y uno le daba risa, porque cuando empezó la primera audiencia, el abogado empezó en el interrogatorio de parte, estaba interrogando a la aseguradora. Cuando hizo la primera pregunta, yo dije, ya ganamos esta mierda. Ya ganamos esta mierda. Dije así, dije al socio mío, relájese que ya ganamos esto. Dijo, ¿por qué? Mira la pregunta que acaba de hacer el man. Y resulta que el tipo decía que se ha ocasionado un daño por parte de la aseguradora y que ella debía responder, ¿no? Y que no le ha pagado lo que estaba pactado dentro de la póliza. Va el abogado y hace la primera pregunta, le dice a la aseguradora, ¿es cierto que usted conoció del daño que ocasionó fulano de tal a mi poder dante? Y la aseguradora dice, sí, yo la conocí. Bueno, y si hubo daño, ¿usted por qué no respondió? Pues el abogado de la aseguradora decía, no porque usted pasó la solicitud tarde, pero ustedes eran conscientes de que hubo daño. Entonces le respondí, y ahí fue cuando más la embarró el tipo. Dice el abogado, claro, yo soy consciente de que hubo daño, ¿ya? Porque ustedes me lo comentaron. Lo que sucede es que, en primer lugar, nosotros no causamos el daño, ¿no? Nosotros conocimos fue de un siniestro. Cuando el tipo dijo, ya hasta la misma juez puso caras como de, puta, ese abogado que está diciendo, ¿no? Entonces,
eso es importante porque y yo juego mucho en eso en clase, les digo siempre, mire, hablemos técnicamente y jurídicamente, ¿ya? Porque si usted va a hablar de daño por allá y que alguien cometió un daño y que la aseguradora el daño, el abogado de la contraparte le va a decir, este man está perdido. Este man está perdido. Entonces, muchas veces en la forma en cómo usted habla, en cómo alguien habla, más o menos le da unas luces a uno de si otra persona sabe lo que está diciendo, si no sabe lo que está diciendo. Y eso es como todo, hermano. Si usted el primer paso lo da bien, la cosa funciona. Pero si usted el primer paso lo da mal, desde ahí uno empieza como a darse cuenta de ciertas situaciones. Además que de cierta manera el derecho en el litigio es como un juego de póker, ¿no? Hay muchos abogados poker face, que van a la audiencia, son fríos, no saludan en su cuento, y usted los ve y dicen, este man está seguro de lo que está diciendo, ¿no? Pero cuando el man empieza a preguntar es que uno sabe quién es el que maneja el tema y no lo maneja. No estoy diciendo que no manejar el tema no quiere decir que va a perder, pero digamos que ya indica un poco más o menos por dónde meterse. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, cuando hay una situación que se está generando, cuando existe siniestro, entonces debe existir un pago por parte de la aseguradora. Un pago puntualmente por parte de la aseguradora. Hay un problema de pronto con esas situaciones, ¿no? Porque si usted cree que la aseguradora lo va a indemnizar, estamos perdidos. O sea, unos grandes problemas que se dan es que el lenguaje de materia de seguros va muy ligado con el tema de responsabilidad, evidentemente, pero digamos que desde el punto de vista de las características propias son dos mundos distintos, son dos situaciones muy distintas. Pues vamos a mirar las características rápidamente del contrato de seguros para entender cómo funciona. La primera es que es consensual, ya sabemos el porqué, la explicación histórica y qué es lo que la Corte ha pactado para decir por qué el contrato mantiene cierta solemnidad. De un u otro motivo, las aseguradoras son muy precavidas, y de manera concomitante tienen lista ya la póliza para evitarse ese problema de consensualidad. Este tema está superado porque la Corte ha sido muy clara. No, en contrato de seguros no basta con acuerdo de cosa y precio, porque la cosa en materia de seguros es pactar el interés y el riesgo asegurable. Entonces uno podría decir que el contrato de seguros es consensual en el entendido en que las partes pacten los elementos del contrato de seguros. Y los elementos del contrato de seguros, interés, riesgo asegurable, esos dos que son los más claves tal vez para entender esta parte, es difícil pactarlos verbalmente. Cuando usted le dice al tipo de la aseguradora, mire hermano, necesito un seguro de vida, un seguro todo riesgo. ¿Lo tiene? Sí. ¿Qué carro tiene? Tal carro, le cuesta 2 millones. Ay, todavía no hay contrato de seguros pactado. Porque la Corte ha dicho que tiene que fijar cada uno de los límites, puntos y aristas del interés y del riesgo asegurable. Queremos saber qué es eso. Y esos puntos que están ahí tienen sus detallitos. Entonces, prácticamente que obligan a que sea por escrito. Casi que obligan a que sean por escrito, salvo que ha pasado en época de pandemia, que la persona iba a firmar la póliza, le decían, mire, lo que pasa es que yo me encuentro en tal lado, o sea, eso empezando pandemia, los primeros días de pandemia, primeras semanas. Entonces llegaba el tipo del asegurador y le decía, si quiere se lo leo. Ah, bueno, si usted lo está leyendo y todo, ¿de acuerdo? Ahí sí hay contrato de seguro porque ese es consensual. Que no se firmó, pero hubo acuerdo y se puede escuchar en medios probatorios. Ah, es otra cosa muy distinta. Cuando expliquemos los elementos del contrato de seguros, volvemos a mirar otra vez el tema de la consensualidad y sé que va a quedar mucho más claro. Bilateral, evidentemente, genera obligaciones para cada una de las partes. El asegurador está obligado a pagar el seguro
en caso de ocurrencia del siniestro, mire que no estoy hablando del daño, sino del siniestro, en el entendido de que hay cobertura. Porque si no hay cobertura, hay inoperancia del contrato de seguros. El tema de la cobertura es importante. ¿Hasta dónde va y hasta cuándo va? Porque si usted no pagó la póliza, si usted ya pasó el año y no se hizo el acuerdo, no se renovó, según cómo haya quedado el contrato, pues no va a haber cobertura. Y si no hay cobertura, hay inoperancia del contrato. Entonces tendremos que mirar en qué consiste la inoperancia del contrato. Y el tomador, y a partir de aquí voy a hablar del tomador. ¿Quién es el tomador? Es el personaje que va y saca la póliza. Aquel que va a negociar la póliza y aquel que paga por esa póliza. ¿No? Importante. Importante. Una cosa es el tomador, otra es el beneficiario. Aún así, el contrato es bilateral. Me explico. En un contrato de seguros, quien les habla puede ir a Allianz Seguros y decir, mira, yo quiero asegurar, quiero un contrato, un seguro de vida. La aseguradora me dice, perfecto, le cuesta tanto, mire, este es el interés, este es el riesgo asegurable, firmen acá. Yo, listo, perfecto. Ya nació el contrato. Esa aseguradora es parte dentro del contrato. Entonces lo vamos a llamar el asegurador. Allianz Seguros es el asegurador. Yo, Jorge Páez, que fue el que fue a Allianz, firmó el contrato y todo, y soy el que pago mensualmente o pago cada año el contrato, la póliza, soy el tomador. Yo soy el tomador. Pero en el seguro yo puedo haber dicho lo siguiente, mire, hágame un favor, si yo fallezco, que todo vaya a mi hija. Ah, entonces mi hija es la beneficiaria. No, mire, yo quiero que el 50% sea para mi hija, el 50% para mi esposa. Ah, entonces hay dos beneficiarias. No, yo quiero que el 50% sea para mi papá, el 25% para mi esposa, el 25% para mi hija. Ah, entonces hay tres beneficiarios. Pero hay dos partes dentro del contrato. Porque mi esposa, mi hija y mi papá no son parte del contrato, son beneficiarios. El contrato es bilateral. Porque puede que ellos ni sepan de la existencia del seguro. Como puede que sepan, pero no están pagando. Ellos no tienen ninguna obligación. Ninguna obligación con la aseguradora. ¿Qué obligación tienen ellos con la aseguradora? Ninguna. Yo sí. Yo tengo una obligación. ¿Qué obligación? Pagar la prima. Mire que no estoy hablando de canon ni pago, la prima. El pago que yo hago para que la aseguradora esté ahí dispuesta a responder se llama prima. No hay una audiencia de decir, es que yo pagué el canon de arrendamiento de la póliza. No voy a decir esas burradas. Ahora, si usted va a una audiencia de decir que usted pagaba la mensualidad, no es que esté mal. Pero yo como abogado de la contraparte empiezo a dudar. Yo empiezo a dudar. Se hace la Laura como ayer en el examen ahí, a decir, pero señor juez, es que la cobertura hasta el primero, pero yo pagué la mensualidad, o yo pagué el año el 31. Yo digo, esta abogada está perdida. De una vez digo, esta china como que está buñuela, como que no sabe, porque no es la mensualidad, usted tiene que hablar técnicamente, la prima, la prima. Entonces, hablemos de prima de aquí para allá. Ese pago que hace el tomador para que la obligación que tiene puntualmente el asegurador se mantenga se llama la prima. Jennifer. Profe, la prima, perdone la pregunta, ¿la prima se paga mensual o trimestral o anual? Es que precisamente hoy mi mamá me dijo que le revisara un seguro que ella tiene, pues mi mamá la tengo muy enferma de COVID y ella me dijo revise el seguro y yo revisé la tirilla de pago y a ella le descuentan mensual, entonces tengo esa duda, profe. Hagamos una cosa mejor, escanee el seguro si usted quiere y lo miramos acá, lo revisamos igual que es bueno mirar
pólizas, porque eso uno encuentra unas vainas ahí las más interesantes y podemos analizar cuál es el riesgo asegurable, el interés, ¿le parece? Si usted quiere, lo Listo, hacemos. profe. Sí, profe, Vale. mañana lo escaneo y en la noche. Mañana no hay clase, recuerde. No se va a poner triste, ¿no? Que mañana no hay clase. ¿Usted me estaba cuando dije eso? No, profe, no alcancé a escuchar. Entonces ahorita les comento qué pasa y les doy una sorpresa para el martes que le va a gustar. A la pregunta suya, la prima es consensual, Jennifer. Usted puede decirle a la aseguradora, mire, yo le voy a pagar cada mes. No, yo pago cada año, o sea, eso es un acuerdo de partes. ¿Qué sucede, Jennifer? Que si la póliza por lo menos tiene un valor de 1.000.000 de pesos y se la paga un año, ellos dan descuento. Si usted la difiere a 12 cuotas, pues va a ser un poquito más costosa. ¿Ya? Entonces usted la puede pactar como usted quiera. O sea, Bueno, profe. sí. Gracias. Lo que pasa es que obviamente, si es mensual es más costosa, ¿no? Va a salir más costosa. Porque el negocio de ellos es que usted pague todo de una vez. Pero si usted la difiere, no hay problema. O sea, es una negociación que se hace. ¿Listo? Bueno, entonces, ya sabemos por qué es bilateral. No se dejen confundir. El hecho de que existan beneficiarios no quiere decir que no sea bilateral, es de dos partes. Importante. Importante. En algunos tipos de seguros, tomador y beneficiario pueden ser el mismo ente. O sea, puede que usted quede como beneficiario de un contrato de seguros. ¿Es posible? Seguro de accidentes. Si me pasa tal cosa, me pagan tanto. Si se me cae un dedo, me pagan tanto. Pues usted es el beneficiario. Usted es tomador y beneficiario. No hay ningún problema. No van a contestar como un personaje en un preparatorio que le preguntaron que si usted puede ser beneficiario de un seguro de vida. ¿Usted qué cree que se responde ahí? ¿Será que uno puede ser beneficiario de un seguro de vida? ¿Qué creen? Obviamente no, Si profe, se pues muere, porque pues no sé, usted profe, se está pronto poniendo... ¿Y cómo así que se puede ser beneficiario de un seguro de vida? No, profe, es ilógico, porque si usted está diciendo al momento de mi muerte, ¿no? Porque por eso es un seguro de vida, le corresponde el seguro a tal o a tal persona, por eso le dicen a quiénes, a qué personas y de qué forma desea dejar este seguro, ¿no? Sí, Entonces, salvo que usted ni diga, no, pues siquiera, si yo le pase ni siquiera, lo de los profe, qué traquetos, pena. ¿no? Lo de los Sí, 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 traquetos. Tíreme la plata ahí al féretro. O sea, al féretro. Por eso le iba a decir que ni siquiera fingiendo la muerte, porque cómo lo iría a exacto. reclamar. No, de ninguna Sí, manera. me morí, vengo a que me paguen. O sea, Sí, sí, sí. eso solo pasa para en el mundo de Laura Daniel. No, me morí, páguenme. Ay, no sé, soy el beneficiario, me morí. Es que resucité. Alguien nos iba Profe, respecto a eso me surge una duda. Pues yo sé que ya. Y si medio me muero. Y si me muero y a los 20 minutos resucito, ¿será que...? Y Y lo esto, declararon muerto pues, por una hora. Por lo menos. no, la pregunta es, pues, respecto a eso, no podría, digamos, en el caso hipotético, ser yo mismo el beneficiario de ese seguro de vida y que, digamos, los 100 millones, por ejemplo, que van a dar, quede como herencia para los hijos o algo así. Ah, es otra cosa distinta. Ellos son beneficiarios. ¿Es eso? No, o sea, que el beneficiario sea yo para que, digamos, esos 100 millones entren dentro de mi patrimonio después de que yo me muero y quede para mis hijos. No, porque entonces hay que colocar eso a los hijos como beneficiarios. Listo, profe, gracias. El problema está por lo menos cuando usted dice beneficiarios, fulanito y fulanita, mis dos hijos. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y el tiempo y los chinos van creciendo y usted tuvo un tercer hijo que puede haber sido dentro del matrimonio, usted fallece, pero resulta que al momento en que usted compró la póliza,
pues usted colocó a los 2 hijos porque el tercero no existía. Entonces, fallece el tomador, van los hijos a mirar qué hay y se dan cuenta que hay una póliza de seguros en donde los beneficiarios son los 2 hijos, los 2 primeros hijos que nacieron y el tercero no está. Entonces, ¿por qué no está el tercero? Pues porque al momento en que firmó la póliza, pues él no existía. Y pues nunca la actualizó, se le olvidó, se le pasó, no cayó en cuenta, en fin. No, ahí de pronto a ver un problema, aunque eso la Corte ya lo ha definido, ¿no? Ya lo ha definido, y si quiero lo hablamos el lunes porque hoy tiene sus detalles bien puntuales acá, ¿no? Y más si el hijo es extramatrimonial, o no está por fuera del matrimonio. Esa palabra hijo extramatrimonial ya no se usa realmente, ¿no? Más cuando el hijo no se creó dentro del matrimonio, ¿no? Yo conocí un caso, es que en esto del derecho uno se conoce unas historias de no creer. Imagínense que un personaje X por ahí, el hombre sacó una póliza, todo perfecto, él tenía 3 hijos con su esposa, y bueno, todo bien. Y un día en el carro manejando, y le timbró el celular y fue la gente de seguro, le dijo, mire, ya le actualicé la póliza, todo bien, y el tipo, listo, bien, bueno, la esposa escuchó y le quedó como sonando, este man, ¿cómo es que actualizó la póliza? Bueno. Y la vieja se le metió al correo al man, descarga el correo con la póliza, y cuando ahí mira, hay un fulano, digamos, un ejemplo, ¿no? Camilo Torres. Entonces la señora, ¿pero quién es Camilo Torres? Resulta que Camilo Torres era un hijo que él tenía y no le había dicho nada. La vieja empezó a investigar y por ahí cayó el tipo. Y llegó aquí a la oficina del presente a pedir el divorcio. Bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? Pues que mucha gente ni actualiza la póliza en esos casos, para no dejar evidencia por ahí de la cagada que hizo. Pero bueno, la Corte todo esto lo tiene ya muy de doctrina probable frente a todos esos casos que pueden pasar. Pamela, te da la manito alzada, cuénteme. Pamela. Que en el caso de que uno quisiera ser beneficiario, entonces ya no sería un seguro de vida, sino un seguro, por ejemplo, lo que hacen los deportistas, que compran un seguro, por ejemplo, para asegurar las piernas o cosas así. Ya sería diferente a la pregunta que estaban haciendo. Claro, sí. pero porque la naturaleza de la póliza no es sí, la vida. Sí, señor. Exacto. O sea, uno puede ser beneficiario de un seguro, sí, pero en la vida no. No, en el seguro de vida no. El lunes con más detalle hablamos del tema. Además que el lunes no tengo seminario, pero dentro de la próxima semana, o sea, no esta que viene, sino la otra, me toca otra vez seminario, pero creo que puedo dictar clase normal porque lo dicto con Liscano. Nos tocaba ambos dictarlo, yo voy de 6 a 8 y él va de 8 a 10. Entonces creo que no va a haber problema. Cambio que me tocaba de 6 a 10. Estaba en una corre esta semana con eso. Antes de continuar bien con las características de la póliza, porque hay varios elementos ahí puntuales para hablar. Como ustedes, a los que se conectaron tardecito, entre comillas, les decía que mañana no hay clase, dado que mañana culmino el curso de actualización y me toca estar con ellos las 4 horas completas. Por lo tanto, si ustedes revisan el chat que les envié en WhatsApp, les envío lecturas, ¿no? Un texto de la Escuela Judicial de Lagunilla y una sentencia sobre el contrato de seguros desde el punto de vista administrativo, que tiene un par de diferencias para hacer el análisis. Esas 2 lecturas se van a evaluar el martes, se va a hacer un examen tipo ECAES sobre esas lecturas el martes, por lo tanto el lunes resuelvo dudas que ustedes tengan. Igual vamos a trabajar algunos temas acá que también sé que son importantes hablarlos, por lo menos el tema de la prescripción en materia de seguros es un poquito confusa, entonces hay algunas cosas que pues toca explicar puntualmente. Sin embargo, si tienen dudas en el transcurso del fin de semana, escriban por el chat, pero del grupo,
para que pues queden las preguntas ahí, todos puedan ver la respuesta. Cualquier duda pregunten, que voy a estar muy pegado al computador el fin de semana adelantando algunas cosas, entonces en cualquier momento les respondo, y saben que yo respondo generalmente rápido. Pero para efectos de que salgan ustedes a leer ahorita esas lecturas y aprovechen mañana las 2 horas y el fin de semana, voy a adelantar un poquito. No voy a explicar todas las características que ven aleatorio, faltan las otras. Me voy a ir acá, a los elementos del contrato de seguros. Quiero al menos explicarlos de manera general, porque me parece que esto es clave para que usted se ubique en el tema. Quiero que al menos veamos una definición, quiero que al menos miremos algunos aspectos de la misma, para que ustedes salgan a leer y puedan aterrizar mucho más fácil este tema. Entonces, en estos 20 minuticos que quedan, voy a hablar de los 4 elementos del contrato. Los más complejos son los 2 primeros. El 3 y el 4 son muy sencillos de entender, pero los 2 primeros sí pueden tener sus particularidades. Resulta que el primer elemento que tiene el contrato de seguros es el interés asegurable. Ese interés asegurable es un interés económico que tiene la persona frente a lo que pretende asegurar. El interés asegurable es una relación jurídico-económica que debe existir entre quien toma el seguro con lo que está asegurando. Y ese interés debe ser lícito. Ese interés debe ser lícito. Porque la persona sabe que si ocurre un siniestro, automáticamente se puede deteriorar o se puede perder parte de su patrimonio. Porque él ha sufrido un daño patrimonial por un tercero. Mira que estoy diciendo por un tercero. Porque estamos hablando de seguros, de un tercero. Entonces, de una u otra manera, este interés asegurable lo que va a permitir es proteger la pérdida que está sufriendo el tomador. Si no existe interés asegurable, hay nulidad. Entonces, el interés asegurable, por su naturaleza, va a permitir identificar cuál es el daño patrimonial que tiene que sufrir él para que hablemos de siniestro. Hablándolo así como en temas de una manera un poquito más práctica, el interés asegurable es el interés que tiene el tomador en que no ocurra el siniestro. Pero si este ocurre, entonces hablamos de que la aseguradora entra puntualmente a responderle por los efectos económicos que se han generado. ¿Y por qué se dice que es el interés que tiene el tomador en que él no ocurra? Porque usted entenderá por lo menos que si usted compra una casa, es posible que usted quiere, uy, no, es que de pronto aquí se incendia, yo no quiero que se incendie. Entonces, pues lo que yo voy a hacer es ir a una aseguradora y decir, mire, es que yo quiero que si ocurre un incendio, pues ustedes de cierta manera me paguen lo que pactemos dentro de la póliza, dígame cuánto cuesta, o sea, en caso de un incendio. Hay personas que dicen que el interés asegurable es lo que se asegura. Y eso es más o menos cierto. Eso es más o menos cierto. Pero resulta que si fuera lo que se asegura, entonces yo podría ir y decir que vengo a asegurar a otra persona. Y si él fallece, yo sacaría beneficio. Y pues sería absurdo.
Porque entonces yo voy a aseguro a alguien, voy y lo mato, y pues sería el beneficiario, entonces saco puntualmente el beneficio. Entonces, decir que el interés asegurable es lo que se asegura, pues no es que sea tan cierto, ¿no? No puede decir es lo que se asegura siempre y cuando el negocio sea lícito, ¿no? Siempre y cuando el negocio sea lícito. Entonces, ese interés asegurable tiene una situación particular, y es que debe ser susceptible de estimación económica. El interés asegurable debe ser susceptible de estimación económica. O sea, se tiene que estimar en dinero. Si no se puede estimar en dinero, no hay interés asegurable. ¿Qué quiere decir eso? Que técnicamente toda persona tiene interés asegurable. ¿Por qué? Porque técnicamente toda persona puede resultar afectada, ya sea de forma directa o de forma indirecta, en su patrimonio. Eso cuando ocurre un riesgo. Entonces, ¿qué puede ser objeto de interés asegurable? Entonces nos toca volvernos al curso de bienes. No podemos que irnos al curso de bienes, porque el Código de Comercio nos da ciertas directrices y nos remite al Código Civil. ¿Puede ser objeto de interés asegurable? ¿O tienen interés asegurable más bien? ¿Tendrían interés asegurable quienes sean titulares de un derecho real? Quienes sean titulares de un derecho real. Ustedes saben por su curso de bienes que el titular del derecho real puede ser el propietario, el usufructuario, el acreedor hipotecario, el acreedor prendario. También puede ser o tiene interés asegurable un tenedor, o quien, digámoslo de cierta manera, está contractualmente obligado a responder por la conservación de un bien. Un administrador. Un administrador. Cuando veamos contrato de mandato, vamos a entender un poquito más que las personas que están obligadas a tener ciertas profesiones liberales también pueden tener un interés asegurable. ¿Será que un poseedor tendría entonces interés asegurable? Pues hay un problema. Y es que resulta que el Código de Comercio es muy claro en que para que alguien pueda tener interés asegurable, su patrimonio debe estar afectado directa e indirectamente cuando ocurre el siniestro. Entonces, ocurrido el siniestro, habría que mirar si su patrimonio se afectó o no se afectó. Si se afectó, entonces sí puede esa persona tener un interés asegurable. Entonces ya respondemos lo del poseedor. Sigamos mirando para ampliar un poco más el espectro de quiénes más pueden tener interés asegurable. Y en eso la Corte dijo algo que es maravilloso, porque alguien diría, bueno, y si alguien no tiene patrimonio, entonces no es objeto de interés asegurable. Entonces dijo la Corte, y nos respondió de forma indirecta en un fallo para allá en el 77, en el 82, qué pena, pero la Corte dijo, mire, toda persona puede incurrir o puede caer en una responsabilidad contractual extracontractual. Toda persona puede incurrir en responsabilidad contractual extracontractual. Entonces, cualquiera de ustedes puede ir en la bicicleta o en su carro y puede accidentar a alguien.
Cualquiera de ustedes, su papá, su amigo, su novio, su subsidiario, le pudo prestar el carro y usted pudo ir manejando y accidentó a alguien. O sea, el carro no es suyo, pero usted accidentó a alguien. Usted puede haber firmado un contrato con alguien y puede haber quedado mal. Responsabilidad contractual. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Toda persona puede ocurrir en una responsabilidad contractual extracontractual, ya sea por su propia culpa o porque una persona depende de ello. Si usted tiene un carro y lo presta a un amigo y se accidenta, usted también puede responder. Usted también puede responder. Pero ¿por qué yo si yo me accidenté? Ah, pero es que el carro se ocasionó, perdón, el accidente se ocasionó en su carro. El carro era suyo. Tiene responsabilidad. Hay una responsabilidad. Entonces, toda persona puede incurrir posiblemente en una responsabilidad contractual extracontractual. Por lo tanto, esa persona tiene un interés asegurable. Porque si es condenado en una responsabilidad contractual o extracontractual, su patrimonio puede ser afectado. ¿Qué dice la Corte? Que hay personas que pueden obtener en algunos casos ganancias lícitas. O sea, cualquiera de nosotros puede obtener el día de mañana una ganancia lícita. ¿Y qué es una ganancia lícita? Entonces se preguntará uno. Un ingreso de dinero por su actividad o por un riesgo o por un juego. O sea, puede que a usted le guste apostar en los casinos. Puede que usted sea abogado y litigue. Puede que usted sea un médico muy importante. Lo que decía Pamela, por lo menos, me parece un ejemplo. Ahí ese ejemplo lo podemos traer. El futbolista. No sé si ustedes conocieron, pero hay reinas de belleza que compran pólizas o modelos y se mandan y aseguran sus nalgas, sus piernas. ¿No han escuchado eso? ¿O no sabían? ¿Nunca han escuchado eso? Que fulana de tal Sí, aseguró sus profe. nalgas. Jennifer López tiene la cola asegurada. Jennifer López es la cola asegurada, por lo menos. Sí, es serio. Sí, profe, y que las piernas, que Los la senos cara. aseguran partes de su cuerpo. ¿Por qué? Porque digamos que de una u otra manera les permiten obtener una ganancia lícita. O sea, por sus piernas que obtienen ganancias o no. Por favor, Duan, no me vaya a preguntar si Esperanza Gómez puede asegurar algo. ¿Listo? Porque la respuesta ya la di con lo que acabo de explicar. Porque yo sé que Duan es de hacer preguntas así. No sé, Esperanza Gómez La puede... respuesta es sí. Pues, pero sí, claro, pues porque... Es más, técnicamente la Corte ha dicho... ¿Cómo es que dice? Que todo aquel que obtenga un germen objetivamente razonable de ganancia lícita. Así lo dice la Corte. Todo aquel que tenga un germen objetivamente razonable de ganancia lícita. Si puede ser estimada en dinero, tiene interés asegurado. Entonces, si Esperanza Gómez quiere asegurar algo de su cuerpo, por el cual razona por el cual ¿qué? Tiene un germen objetivamente razonable de ganancia lícita y se puede estimar en dinero, lo puede hacer. No sé si ustedes conocen el caso Michael Schumacher. Michael Schumacher, el famoso corredor de Fórmula 1, tenía una póliza de seguros costosísima, la póliza más costosa que una persona ha tenido. Y el hombre, por andar en esquí, creo que era, quedó cuadrapléjico, creo que quedó, no me acuerdo, pero mejor dicho, la aseguradora está más embalada que un berraco. Entonces, ¿qué hizo la aseguradora la aseguradora la supo hacer? Como
era tan costoso los gastos en que se está incurriendo, pues lo que la aseguradora hizo fue sacar provecho y digamos que está haciendo publicidad diciendo que son tan fuertes que pueden asegurar hasta Michael Schumacher. Y eso nos sirvió fue antes para impulsar un poco el tema. Entonces, ahí tenemos ya un cuarto tipo de persona. Mire que ya hablamos de los que tienen derecho real, usufructo y todo lo demás, o sea, los puro tema de bienes. El tenedor, ¿no? Les hablaba también. Mire que un arrendatario, un comodatario, un administrador, que son tenedores, pueden de una u otra manera que un interés asegurable. Un arrendatario, claro, un arrendatario también. Las personas que pueden incurrir en responsabilidad contractual extracontractual por su culpa, los que tienen ganancia lícita, y dice la Corte, eso dijo la Corte Constitucional en su momento, que el asegurador en los riesgos que asuman en su calidad de tal. O sea, que hay personas que les gusta asumir ciertos riesgos por sus actividades, que ellos también pueden tener un interés asegurable si ven que su patrimonio puede ser afectados. Magda. Pero muy lejos. Y ahora, profe. Mejor. Profe, una pregunta. ¿Cómo sería el tema ahí del interés asegurable con un comodatario? Bueno, para entender cómo se da el interés asegurable con un comodatario, pues hay que entender primero qué es el comodato, ¿no? Para poder entender un poco la situación. Algunos dicen que el comodato es un contrato de arrendamiento en el que no hay pago, ¿no? En donde se da una cosa, esa se restituye. Resulta que cuando usted es comodatario, usted tiene como obligación conservar la cosa. Entonces, como su obligación es conservar la cosa, Magda, le decía ahorita que cualquier persona puede incurrir en responsabilidad contractual extracontractual, y dentro del contrato de comodato hay unas obligaciones para el comodatario. Si él incumple con alguna de ellas, pues esto debe como tal asumir la carga de la situación. Entonces, yo le digo a usted, Magda, mire, ¿sabe que tengo esta casa? Tómela en comodato, pero póngase al día, porque tiene que estar al día en los impuestos. Tú le puedes exigir usted una póliza, para que ya existen pólizas que asumen en caso de que no se dé el pago de los impuestos, la aseguradora entra a responder en esas situaciones. Entonces ahí tenemos un ejemplo por lo menos. Pero el comodatario también tiene unas responsabilidades, es decir, conserve al menos la cosa, una conservación de la cosa. Y usted puede sacar un seguro contra incendios, porque si el incendio fue culpa suya, por lo menos, ¿no? Su obligación es mantener unas normas al menos de seguridad dentro del inmueble, por lo menos en este caso. Entonces usted puede sacar una póliza para, en caso de incendios o algo, para usted también el día de mañana, pues como se dice, curarse en salud. Entonces por ahí podría ser también. No sé si la entiendes un poco. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Bueno, en ese sentido, mire que acá hay una situación bien particular. Freddy. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta en cuanto entiendo el tema de interés asegurable que es, digamos, el ejemplo que usted colocaba ahorita de que yo aseguro, digamos, una vivienda, pues porque quiero que no le pase nada a la vivienda, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, hay casos, pues que pues yo me he dado cuenta que la persona asegura su carro, pero es básicamente, ¿cómo le explico? Digamos, pues va y lo tira por no sé, lo tira a un puente o no sé, y es para que la aseguradora pues le pague el carro como nuevo. Entonces, en ese caso, digamos,
ahí sí la aseguradora, o sea, en su investigación se da cuenta de que fue a propósito el accidente, hay que no responde o cómo es, profe. Claro, porque es que recuerde que cuando estábamos hablando del tema de interés asegurable, hablamos de que la persona obtiene la situación de un enunciado ilícito. Tiene que haber una licitud. Si aquí se logra comprobar que se dio por un ilícito, pues no hay indemnización. ¿Ya? Entonces, esos seguros, porque eso ha pasado, ¿no? La persona que ahí se quita un dedo a propósito para que le paguen, pues es un ilícito lo que está cometiendo puntualmente, ¿no? Porque hay un fraude como tal, entonces la aseguradora no paga. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale, perfecto. Ahora, aquí hay un punto bien importante frente al interés asegurable, porque la Corte también nos ha dicho que todo aquel que de una manera razonada pueda esperar una ganancia lícita y que ésta pueda ser susceptible de estimación en dinero, tiene interés asegurable. Como también toda persona que considere que su patrimonio puede estar afectado por el riesgo que él realiza, o sea, por su actividad puntual. Lo importante es que es asegurable, y eso es algo que estaba diciendo Freddy en la pregunta, es asegurable todo interés que sea lícito, que sea lícito y que parta de hechos lícitos. Ya el tiempo me está matando. Paso rápidamente al riesgo asegurable para que, porque sé que cuando ustedes vayan a leer de pronto ahí pueden estar un poquito con ciertas situaciones. En el caso del riesgo asegurable, aquí está. En el caso del riesgo asegurable, eso nos lleva a lo que hablábamos, a una pregunta que hizo por aquí, creo que fue Jorge Andrés, frente al tema del riesgo, ¿no? Puntualmente. El Código de Comercio da una definición que hoy está, y es muy acertada y se mantiene aún frente a lo que es el riesgo asegurable, ¿no? Un suceso incierto que no depende del tomador. Suceso incierto que no depende del tomador. Ese es un riesgo asegurable. Por lo tanto, si existe certeza de que esa situación que se está pactando como riesgo asegurable se va a dar, pues el contrato no es válido, es nulo, nulo de pleno derecho. Y aquí hay algo muy importante, porque alguien podría decirlo del seguro de vida, pero yo sé que voy a morir, sí, pero no sabe cuándo y no sabe en qué circunstancias. Por lo tanto, es un suceso incierto que no depende de la voluntad del tomador. Y eso es muy importante, porque digamos que hay unos límites frente al umbral de riesgo. El riesgo asegurable no puede ser un imposible. Ojo, el riesgo asegurable no puede ser un imposible. Porque si el riesgo asegurable es un imposible, pues el seguro no tendrá sentido en sí mismo. Espera un segundito. Aló. Aló. Pero ya le marco, porque estoy aquí en clase. Es que pensé que era de la universidad. Pero esto, les decía que no se puede asegurar lo imposible. Por lo menos. Porque eso pasó en un caso, es que, bueno, en Hotel Tequendama en Bogotá. Ellos aseguraron la piscina contra incendio. Resulta que el Hotel Tequendama hace unos años montó una piscina con un poco de maricadas que ustedes metían a la piscina, mejor dicho, salía blanco y salía, quitaba impurezas. Mejor dicho, es que esa piscina era mágica y tenía poderes. Le mandaron a hacer, yo no sé dónde carajos y con quién. Y estos vergajos les dio por asegurar esto, esa piscina contra incendios. ¿Eso tiene sentido?
imagínese usted por lo menos, alguien que, cualquiera de ustedes, bueno, creo que no hay alguien, no hay alguien en la sede de Santa Marta, ¿no? Decir, no, yo voy a asegurar mi casa contra un tsunami. ¿Tiene sentido? Que en una ciudad cerca de la cordillera central y que alguien vaya a asegurar su casa contra un tsunami. Sería interesante el caso porque puede que se incendie el lugar completo, pero como tal la piscina no. Exacto, ¿ya? Y el tsunami en Bogotá, o el tsunami en Medellín, o el tsunami en Ibagué. Eso sí sería imposible para mí desde mi punto de vista. Pues no imposible, o sea, es poco probable. Es imposible. Bueno, si usted ve esas películas, para las ciudades que están en el centro es casi que imposible, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas. Pues bueno, habrá que, digamos que de la fecha no se conoce un caso donde una ciudad con tantos kilómetros de distancia ha sido afectada por un tsunami, ¿no? Es lo que se podría decir. Entonces aquí hay dos cosas. No puede ser riesgo asegurable lo que se sabe que va a suceder y lo que es imposible dentro de las realidades fácticas que nosotros vivimos. No sé si ustedes conocieron el caso. Ustedes, bueno, no sé si ustedes ven deportes. Hay un torneo muy importante en el tenis que se llama Wimbledon. No sé si han escuchado hablar de Wimbledon. O no, o sí. O están graves de cultura general, no sé. Es un torneo que se da de tenis, pero no. Sí lo he escuchado, pero no. Es el torneo de tenis más importante del mundo. Se juega sobre hierba. Tiene unos protocolos de juego bien interesantes, todos de jugar de blanco. O sea, es bien elitista Wimbledon. Pero es el torneo de tenis donde todo el mundo, es más, en estos momentos está jugando. Y Wimbledon tiene un problema. Y es que no se pueden jugar los lunes, tiene un poco de maricaditas ahí para poderlo jugar. El año pasado no hubo Wimbledon, porque resulta que para el 94 Wimbledon compró un seguro por 30 años y uno de los puntos era que en caso de pandemia la aseguradora debía pagar el valor total de ganancias que tuvo Wimbledon el año anterior al juego más un 25%. Y así lo firmaron. Entonces la aseguradora pues contenta, ¿no? Usted imaginará, imagínese, bien costoso. Es más, se me reían mucho de Wimbledon por eso. Decían, no, estos huevones lo que van a firmar. Y era lo que pasó el año pasado. Entonces el año pasado no se jugó Wimbledon, porque para ellos era más negocio no hacer Wimbledon que hacerlo. Porque si lo hacían, tenía que ser sin público. Y el contrato era muy claro. Si hay pandemia y no se juega Wimbledon, la aseguradora paga el total de ganancias del año anterior, o sea, 2019, más un 25%. Entonces ya se imaginará la alegría que, pues, entre comillas, ¿no? Porque pues fue bien criticado, porque muchos decían, no, se tiene que jugar Wimbledon, ¿cómo es que no el torneo más importante de tenis no se va a jugar este año? ¿Qué les pasa? Pero ellos se la jugaron, preferimos no hacerlo, pero hacerlo será una pérdida económica muy grande. Pero teniendo el seguro ahí, pues aprovechemos la situación. En ese sentido, la incertidumbre que está en el riesgo asegurable es subjetiva. ¿En qué sentido? No puede existir dudas del tomador frente a si ocurrió o no ocurre el riesgo, ¿no? O sea, no puede ser que el tomador tenga certeza de que sí va a ocurrir el riesgo o no va a ocurrir el riesgo. Se supone que es incierto, aleatorio, ¿no? Cuando ustedes lean y le van a explicar muy bien las características que tiene adicionalmente el riesgo asegurable. Y la gran pregunta, la pregunta del millón, si el suicidio es asegurable o no. Porque eso es un tema que también la Corte lo ha definido muy bien y ha abierto esa posibilidad. Porque alguien diría, no, el suicidio no puede ser asegurable porque no es un incierto.
pero la Corte lo permite en algunos casos. Y si siquiera hablamos de algo de eso el lunes con más tiempo, porque necesito dejar los 4 elementos rápidamente, estoy dando una conceptualización, sino que me demoré mucho en el primero. La prima es el pago que hace el tomador, ¿no? El pago que hace el tomador para que se mantengan las obligaciones pactadas dentro de este contrato. Es un monto que fijan las partes para que exista el contrato. Pues la pregunta que salían por acá, esa prima puede ser pactada de muchas maneras, de manera mensual, anual, en fin. Y ahí entra un poco el intuito personae. No sé si lo expliqué, el intuito persona, no sé si, creo que lo expliqué en una clase por allá de contratos, porque la prima depende mucho del intuito persona. O sea, según la calidad de la persona, asimismo, esto se va a llevar a cabo el pago de la póliza, ¿no? Algunos textos hablan del precio del seguro como el elemento prima. Dicen precio del seguro, es lo mismo. Pero aquí en Colombia le decimos prima, sino que algunos textos se quedan con algo del derecho español y así lo denominan. La última, el último elemento, que encima es un elemento, pero como que está y no está, es la obligación condicional del asegurador. La obligación condicional del asegurador, palabras más, palabras menos, es una figura que indica que si llega a ocurrir el siniestro, la obligación del asegurador es responder. Eso siempre y cuando no exista inoperancia. En ese sentido, y ya explico qué es la inoperancia, en ese sentido, el asegurador debe pagar el valor del seguro a más tardar al mes siguiente en que el asegurado o tomador o beneficiario lleve a cabo su respectiva reclamación. Algunos dicen que es el elemento más importante de todos. Y eso es bien discutible. En sí, ¿qué es la obligación condicional del asegurador? Es la certeza que tiene el tomador de que la aseguradora va a responder. O sea, prácticamente que la obligación condicional es el pacto que queda dentro del contrato que especifica cómo se va a llevar a cabo el pago o indemnización que lleva puntualmente la aseguradora, siempre y cuando no haya inoperancia. ¿Y qué es la inoperancia? La certeza, la información que dio el tomador previo a la firma de la póliza. Por lo menos. Voy a sacar un seguro de vida. Y resulta que firmo la póliza y yo tengo cáncer. Y me quedan 2 meses de vida. Recuerden que en el seguro la situación debe ser aleatoria. Entonces alguien diría, hay nulidad. Él sabía que iba a fallecer en 2 meses. Hay inoperancia. No doy la información completa. Entonces, eso sí que esa parte es bien bonita del tema de seguros, porque hay un tema probatorio ahí, ¿no? La carga de la prueba a quien le corresponde. La Corte en eso, esta Corte ha sido muy parada afortunadamente en decir que el que tiene que responder es la aseguradora, tiene la carga, porque es el técnico, el que conoce la situación. Por eso, en muchas pólizas, las aseguradoras piden historia clínica y piden toda la información para supervisar que la persona no venga con ciertas complejidades. Y por eso es que preguntan mucho, ¿usted fuma, usted bebe? Y les gusta averiguar un poco la vida de la persona para saber qué tanto riesgo tiene o no, qué tipo de actividad tiene, qué hace, cómo se transporta. Bueno, dejemos otra vez porque evidentemente esto obliga, eso era más un abrebocas para que ustedes vayan a leer, porque eso nos obliga el lunes a trabajar bien juiciosos las 2 horas para revisar otra vez los elementos ya más desarrollados y revisar estos 4 elementos que son claves, perdón, las características más los elementos. Ahí está la clave del tema de seguros. Antes de entrar a mirar otras situaciones y ver el tipo de beneficiarios y todo lo demás y los detalles
que puntualmente trae seguros que son bien interesantes. Es un contrato que tiene mucha cosa y que las universidades, no sé por qué han dejado como aislado. Yo les puedo asegurar que hablen de seguros así en una clase de contratos es raro. Es un contrato que no se habla. Es más, antes era una electiva de solo seguros, ¿no? Que yo en un momento la dicté cuando entré acá, y ya no hay seguros como electiva, y debería existir porque eso tiene, es un planeta, es maestrías en seguros, maestrías solo en seguros, especialización solo en seguros. No existe en posgrado ni en arrendamiento, ni en compraventa, ni en leasing. El único contrato en Colombia que tiene su propia especialización y maestría de seguros. Así de amplio es esto. Es un planeta completo. Más de compraventa. Eso han escrito y escrito. Entonces ya saben, mañana no hay clase porque estoy en ese curso, entonces se dedican a leer los textos. El lunes nos vemos acá y el martes tenemos el otro examen en plataforma. El lunes les explico cómo va a ser todo, pero vayan leyendo. Que descansen, que duerman, que estén muy bien.